Os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme, os lo enviaré. San Juan 16:7. Desde la caída de Adán fue Dios quien llamó y buscó al hombre, y desde entonces el hombre comenzó a alejarse de Dios. En nuestra actualidad es Dios quien busca y llama al pecador. ¿Cómo lo hace y por medio de quién? Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que yo le diga, y os hará saber lo que ha de venir. San Juan 16:13. Cuando nuestro Señor partió de este mundo al cielo, luego de haber cumplido una parte del plan de redención en esta tierra, nos envió un Consolador, el Espíritu Santo, y desde entonces la obra del Espíritu Santo ha sido amplia y extraordinaria, pues es continua y progresiva. ¿Cuál es su obra para con el ser humano? Llamar al arrepentimiento. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Al nacer en pecado, en un mundo de pecado, la vida de todo ser humano es por naturaleza corrompida. Solo vive para complacer los deseos de la carne, dejando de lado a su Creador. El amor al dinero, a los placeres, la glotonería, la bebida o el vicio han hecho del hombre un ser rebelde hacia su Creador, pues el pecado está en su propia naturaleza. La obra del Espíritu Santo consiste en llamar o atraer. El corazón del ser humano es duro y tardo para responder al llamado. ¿De qué manera logra el Espíritu Santo atraer la atención del hombre? Tiene 1000 maneras en que puede hacerlo. La música, al ser de origen divino, es usada por el Espíritu Santo como medio para atraer y conmover el corazón humano. Pero si éste no es conmovido por este medio, el Espíritu Santo usa otras maneras de poder atraerlo. A menudo, el Espíritu Santo usa instrumentos humanos para hablar y persuadir al arrepentimiento. Cuando la desgracia llega a nuestra vida, ya sea por una enfermedad dolorosa o un accidente trágico, al haber captado el interés del ser humano, el Espíritu Santo da el segundo paso. Nos muestra nuestra condición de pecado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado si no hubiera sido por la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7:7. Desde que somos concebidos, el pecado está en nosotros. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Para reconocer la culpabilidad, el pecador debe medir su carácter con la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados. Declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. San Juan 3:4. Nuestro caso es desesperado. No hay una vía de escape. Merecemos muerte y muerte eterna, pero el Espíritu Santo nos muestra el remedio. Cristo, quien pagó nuestras transgresiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Cuando la mente es atraída hacia la cruz del Calvario, en una visión imperfecta, Cristo es discernido en la vergonzosa cruz. ¿Por qué murió? A consecuencia del pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Entonces se abren los ojos para ver el carácter del pecado.
La ley es quebrantada, pero no puede perdonar al pecador. Es nuestro ayo que condena el castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva a Cristo, el único ser divino y humano que fue concebido sin pecado. Pendió de la cruz para que pudiera impartir su justicia al hombre caído y pecaminoso, y así presentar a los hombres ante su Padre en su propio carácter perfecto. Cristo ha satisfecho la justicia. Se ha ofrecido a sí mismo como expiación. Su sangre borboteante, su cuerpo quebrantado, satisfacen las demandas de la ley violada. Sufrió en la carne para que su cuerpo magullado y quebrantado pudiera cubrir al pecador indefenso. La victoria que ganó con su muerte en el Calvario destruyó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció sus acusaciones. Al ver el sacrificio que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros, al sufrir y padecer horrenda muerte de cruz, se produce el arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo genera muerte. 2 Corintios 7:10. En la cruz, Cristo no solo mueve a los hombres al arrepentimiento hacia Dios por las transgresiones de la ley divina, pues aquel a quien Dios perdona, hace primero que se arrepienta. No es el arrepentimiento que sintió Judas al ver condenado a su Señor. No es ese remordimiento que lo llevó al suicidio. Es el arrepentimiento que sintió Pedro al haber negado a su Maestro. El dolor que lo llevó a un cambio radical. Pues el arrepentimiento genuino lleva a una transformación por amor a quien nuestros pecados mataron. El que se arrepiente verdaderamente confiesa sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10:10. La confesión del pecado, sea pública o privada, debe ser de corazón libremente expresada. No hay que imponérsela al pecador. No ha de llevarse a cabo de una manera liviana y descuidada, o extraerse a la fuerza de los que no tienen una verdadera conciencia del carácter aborrecible del pecado. La confesión, que va mezclada con lágrimas y tristeza, que representa la efusión de lo más profundo del alma, encuentra el camino hacia Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe obra por amor y purifica al ser entero. Es por intermedio de la fe en nuestro Señor Jesús como alcanzamos el perdón ante el Padre. La fe es la mano que se aferra de los méritos de Cristo. Es el ojo que ve lo invisible, el oído que oye la voz del subconsciente hablada por Dios. El Espíritu Santo actúa en el interior del corazón para santificarlo. Sin embargo, es imposible que pueda cumplir con su ministerio si el agente humano no está dispuesto a obrar con Cristo. Únicamente la obra del Espíritu Santo en el corazón nos prepara para el cielo. Si deseamos tener acceso al Padre, la justicia de Cristo debe ser nuestra credencial, para que podamos obtenerla y ser participantes de la naturaleza divina. Diariamente necesitamos ser transformados por la influencia del Espíritu Santo, cuya misión es elevar el gusto y santificar el corazón a fin de que todo el ser sea ennoblecido. Mi amigo y hermano, tenemos un Consolador que es el representante de Cristo en esta tierra. Él está presto a cualquier pedido de ayuda. Él nos llama, insiste con gemidos indecibles hasta llevarnos a los pies de Jesucristo. Su invitación puede ser rechazada muchas veces y así pasar mucho tiempo, incluso años. Pero llega el momento en que Él puede hacer su última súplica y retirarse para siempre, cometiendo así el pecado que no tiene perdón.
Aún estamos a tiempo. No hagamos del llamado del Espíritu Santo un proceso largo. Decidamos hoy. En la demora está el peligro. Seamos una lámpara aderezada con el aceite del Espíritu Santo. Una lámpara que pueda brillar en un mundo de tinieblas y confusión.